Arturo era un chico introvertido, cuyos largos silencios en el instituto nunca estuvieron motivados por la vergüenza, ni por las inseguridades tan propias de su edad, sino por la falta de interés por sus semejantes. Su pelo rizado solía caerle sobre los ojos, lo que le servía para evitar las miradas de quienes intentaban charlar con él. El único tema sobre el que podría hablar durante horas eran los videojuegos de terror, pero no había nadie en su entorno con el que pudiera tratar de esos temas. A sus compañeros solo les atraía el fútbol y otras formas de entretenimiento que a él le aburrían demasiado. Su afición no se debía a la necesidad de matar el tiempo durante aquellas largas noches en las que sus padres, ambos médicos, se ausentaban. Más bien tenía su origen en una especie de reto personal. Siempre que un nuevo juego se anunciaba como el más terrorífico hasta la fecha, lo adquiría en la tienda más cercana y lo jugaba a solas y completamente a oscuras. De este modo Arturo se ponía a prueba a sí mismo, ansioso por experimentar esa gran sensación de peligro cuando la historia le brindaba un nuevo sobresalto y ver si era capaz de aguantar. Con el tiempo, los títulos estándar comenzaron a hacerle indiferente, incluso le aburrían demasiado. Fue por eso por lo que decidió mejorar su ordenador, así como instalar ciertos navegadores que le permitían explorar esa parte de la red que desde los medios habituales resultaba inaccesible. Allí descubrió una comunidad de usuarios con una misma afición y gracias a ello halló un videojuego que le devolvió aquel fugaz sentimiento de pánico del que tanto disfrutaba. Un día un miembro anónimo de dicho foro publicó un enlace a una web desconocida, acompañado de una enigmática introducción. Si juegas lo bastante, el guarda siempre te acabará atrapando. El muchacho pinchó el vínculo y abrió una página negra con un texto blanco en su centro, cuya tipografía le desconcertó. En ella se narraba la trama de una aventura de supervivencia en la que el jugador tenía que escapar de una vieja choza, evitando que el guarda le encontrara antes. Este era un hombre robusto, de tez cadavérica, con enormes cejas blancas. Vestía con un oscuro atuendo de jardinero. Su única particularidad era su mirada. Tenía la mirada de un asesino. El modo en que sus ojos parecían estudiarle hizo que el joven sintiera un escalofrío. Sin pensarlo dos veces, descargó ese juego en su computadora y estuvo jugando hasta altas horas de la noche. Pronto se convirtió en su pasatiempo favorito. El escenario no era demasiado variado, ni la trama excesivamente completa, pero había algo en aquella caseta y en cómo el guarda salía de las sombras y se abalanzaba sobre el protagonista, que hacía que Arturo se asustara más. Además, cuando el vigilante andaba cerca, su pesada respiración delataba su presencia. Pensar que estaba a punto de alcanzarle le daba más miedo que encontrárselo de frente, aunque esto significaría que la partida había acabado. En tan solo un mes se había convertido en un auténtico experto. Se sabía de memoria todos los trucos, cuándo y dónde el villano podía estar acechando, y las claves para escapar de la choza, por lo que decidió cambiar el modo de dificultad de normal a muy difícil. Aquello le procuró 6 días más de diversión, nada más. Ya no había más secretos que revelar, y el adolescente se sintió igual de desamparado que antes. Aburrido y sin saber qué hacer, volvió a visitar la página web del juego. Había una actualización disponible, el modo pesadilla. Al ver aquel enlace, Arturo dejó escapar un grito de júbilo. ¿El modo pesadilla?
Prometía un nuevo reto y, a juzgar por su nombre, daba a notar que no sería un juego fácil. Sus padres se despidieron de él, informándole de que tenían turno de noche. Aunque no podía oírlos, sus ojos estaban fijados en la barra de porcentaje que detallaba el progreso de instalación. En cuanto estuvo listo, apretó aquel botón, apagó todas las luces, conectó los altavoces y se sentó a jugar. La cabaña era la misma de siempre, y los rompecabezas que tenía que resolver no habían cambiado en absoluto. Completó todos los niveles, recopiló todos los objetos y pistas, y antes de cruzar la salida de la choza y finalizar la partida, hizo memoria. No había escuchado los resoplidos del guarda ni una sola vez. Fue a su encuentro, ya que sabía perfectamente en qué parte de la pantalla solía atacar, pero no halló ni rastros de él. El adolescente frustrado achacó aquel fiasco a un error de los programadores. Al fin y al cabo, era un juego independiente y los autores eran probablemente aficionados. Lo más seguro era que lo estuvieran reparando en ese mismo momento. Dejó el ordenador encendido y el juego abierto y decidió irse a dormir. Volvería a descargar el modo pesadilla por la mañana, una vez hubiera aumentado la dificultad. Era muy tarde cuando escuchó el portazo. La que acababa de cerrarse era la puerta de la calle. Arturo de inmediato reconoció el particular sonido de sus bisagras al instante. Había alguien en la casa. Se levantó silenciosamente y abrió con cuidado la puerta de su habitación. Caminó por el pasillo a oscuras y registró el recibidor, el salón, la cocina y el cuarto de sus padres, pero no había nada. Regresó a su dormitorio, convencido de que aquel estruendo había sido producto de un mal sueño, y se tumbó en la cama. De pronto escuchó un murmullo entrecortado. Era un sonido que conocía muy bien: la pesada respiración del guarda. El frío recorrió su columna vertebral y sus sienes se congelaron. Volvió a oír el resuello, sin ser capaz de determinar de dónde venía. El joven se metió debajo de la cama. Sabía que, si no se movía y no hacía ningún ruido, el vigilante no podría encontrarle. Solo tenía que esperar. Había registrado toda la casa, absolutamente todos los rincones, pero algo le decía que se olvidaba de algo. Entonces fue cuando le cayó en cuenta. Había un lugar donde no había mirado: bajo su cama. La trabajosa respiración sonó a tan solo unos centímetros de su cara. El guarda le había encontrado, mientras le estrangulaba, y ambos se desvanecían, regresando juntos a aquella caseta destartalada para siempre. Arturo recordó la advertencia de aquel usuario, entendiendo su significado demasiado tarde. Si juegas lo bastante, el guarda siempre te acabará atrapando. A la mañana siguiente, había una nueva versión del juego disponible en la web. En ella los jugadores no solo tendrían que vérselas con el vigilante, también tendrían que evitar a un misterioso joven de largos cabellos rizados que le caían sobre el rostro.